Ok, muy buenos días, buenas tardes, noches, chicas, chicos. Espero que estén de lo mejor. Aquí la idea es de que podamos empezar a trabajar algunas cosas con... les comentaba que entre Adrián y Evelyn, ellos encontraron una aplicación que va a poder, déjenme admitir a Jennifer, que va a poder utilizarse precisamente para poder estar trabajando con ya sea un celular o con su computadora. Si alguien de ustedes está utilizando una computadora, pues adelante, ¿no? En una computadora es mucho más accesible algunos elementos. Déjenme les comparto una pantalla primero para que vayamos viendo estos elementos. Déjenme, estaba haciendo algunos trabajos aquí. Como son 1000 cosas que tengo aquí abiertas, entonces por eso tarda un buen ratito. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Perfecto, ok. Si alguien trabaja sobre una aplicación en una computadora, por ejemplo, pueden trabajar con la aplicación que les mandé o que está ahí en el entorno para que la descarguen o simplemente que la que les mandé para que ustedes la instalen en una computadora y es precisamente para desarrollar con un teclado, una computadora, un ratón, etcétera. Vamos, las aplicaciones o los ejercicios que se les están pidiendo. Son ejercicios muy simples, pero también en un dado caso, si a alguno se le hace un poquito difícil, ahorita les mando un video donde se trata específicamente de los elementos que tienen que abordar dentro de esos programas o dentro de ese desarrollo. Entonces, ustedes les tocará ir desarrollando algunas cosas, ¿no? En esta aplicación, por ejemplo, simplemente un nuevo, si le decimos código fuente, vámonos con código fuente. Ahorita todavía no trabajamos con la parte de proyectos. Con código fuente, nosotros lo mismo que usamos precisamente para entrar, pues empezamos a construir desde las mismas códigos, ¿no? Int main, ahorita podemos trabajarlo de esta manera. Abrimos corchetes, ¿se fijan? Se abren los corchetes de entrada y salida, así como en un procesador, así como en ¿se acuerdan? Por ejemplo, en un Raptor o en un ejercicio de los Scratch o cosas por el estilo, siempre hay un proceso de entrada y de salida. Aquí es la entrada y la salida donde estoy marcándolos, de apertura y de cierre. Todo lo que esté en medio, pues entonces es lo que se trabaja, por ejemplo, para hacer algún ejercicio muy básico. No importa cuál, no importa cuál, simplemente cualquier ejercicio muy básico de arranque. Por ejemplo, como lo que en algunos ejercicios ya está utilizándose. Primero, pues obviamente, las librerías con el include. El include les permite trabajar librerías estándar de entrada y salida. Así, de hecho, esa include incluye algunos elementos que nos permiten hacer uso de algunas funciones que ya están predefinidas. Entonces, por ejemplo, la librería .h que se llama estudio, o stdio, significa estándar, esto de aquí es estándar, io, entrada y salida, .h. De tal manera que entonces las librerías que podemos utilizar aquí, una de ellas es printf. Printf es como, por ejemplo, creo que es en Scratch, es puts, no, en Raptor es puts. Entonces hagan de cuenta que es la misma librería, printf, y entre comillas, colocamos nosotros los valores que nosotros queremos. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Y simplemente al imprimir eso, podemos nosotros colocar una diagonal inversa y n, y con eso nos da un retorno de carro. Esto de aquí, diagonal n, es un retorno de carro, se le llama. Es como cuando ustedes están escribiendo algo y le dan enter. Entonces,
Con esto es muy simple. Imprimen entonces una cadena. ¿Se fijan? Como por ejemplo en Raptor se necesitaban, creo que eran apóstrofes para manejar cadenas, pues aquí son comillas. Así que no hay mayor complicación, ¿sale? Y al final de este printf, siempre tenemos que llevar un punto y coma. Y como es una función, pues nada más retornamos o regresamos return 0. Es una función que regresa un valor entero. Esta de entrada, ya con eso podemos empezar a ver si nos podemos compilarlo, ejecutarlo, etcétera. Veamos esta opción de acá arriba, ejecutar. Vamos a decirle compilar. Y al compilarlo, lo único que hace es generar, vamos a guardar este archivo. Vamos a ponerle ejemplo 1A. Nada más para guardarlo. Observen el detalle que nos dice acá. Nos dice en esta ventana que está compilando con un compilador de versión 86, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. Y nos dice, fíjense cuántos errores. Si yo no le hubiera puesto punto y coma, chequen, vamos a ver qué pasa sin punto y coma después del printf. Lo vuelvo a compilar. Y fíjense lo que les dice. En la función mind, espera un punto y coma después de ese return. O antes, before, es antes de este return. Significa que empieza a revisar sintácticamente cómo va el programa. Entonces, si se fijan, el punto y coma nos lo echó a perder ahí. Si nosotros le decimos, vamos a quitar la comilla, luego nos empieza a decir, espérate, esta es una función que está declarada que va a regresar un valor entero, pero además tiene que llevar una constante de carácter. Si lo vieron, ahí lo dicen. Si lo ven, una constante, una cadena de caracteres. Entonces significa que me está faltando la comilla. Si lo coloco, ya me quita entonces ese detalle. Son simplemente que vayan poco a poquito picándole y vayan viendo. Por ejemplo, entonces ya cuando le digo compilar y que me dice 0 errores, no significa que el programa ya está completamente bien, no, ni tampoco advertencias. Significa que sintácticamente está bien escrito el programa. O sea, que no hay puntos y comas de menos, no hay nombres de funciones que no sirven o que no funcionan. Por ejemplo, ¿qué pasa si, por ejemplo, quitamos aquí ¿no? Y esta es una función PRNTF, que quién sabe qué función será esa. Si yo le digo compilar, me sale un error. Fíjense lo que dice. PRNTF no ha sido declarada en este ámbito. Entonces, ¿por qué no ha sido declarada? Porque no es una función que sea válida y que esté dentro de esta librería. Hay muchas librerías, pero por lo pronto vamos a empezar a ver algunas. printf nos permite entonces ya utilizar las funciones básicas de entrada y salida. Las funciones básicas de entrada y salida son para lectura de caracteres, lectura de valores, lectura de textos y otros más, ¿no? Bueno, para no irnos tan lejos, hagan de cuenta que esto ya está funcionando. Vamos a ver la compilación. ¡Pum! Ya no hay ningún error, ningún warning. Nos vamos a ejecutar. Y al decir ejecutar, fíjense lo que aparece en mi pantalla. Hola, ¿cómo estás? Observen cómo la A la cambió porque no es un carácter válido el acento que yo puse ahí. Y simplemente termina. Está exitoso después de 2 segundos. La presiona una tecla para continuar y se acabó. Funciona hasta ahí el programa. Ya funcionó. Ya imprimió simplemente un pantallazo de hola, ¿cómo estás? También tengo la función de compilar y ejecutar al mismo tiempo. Compila y ejecuta. Hola, ¿cómo estás? Obviamente sin acento. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda de esta utilización de este entorno? Sí, sí, sí. ¿Qué dice Evelyn? Que no puede ver la pantalla. ¿Cómo crees? Nadie vio la pantalla, no me digan Y eso. de... La estás viendo en una... No, yo sí No, pude. por eso le estaba diciendo a Evelyn. Evelyn, ¿la estás viendo en tu celular? ¿Ya le diste clic precisamente a... Ok, en el celular, aquí viene un detalle importante. No le den clic a otro de los compañeros que estén ahí, ni a ustedes mismos. Denle clic a quien les estaba presentando la pantalla.
Si no, eso pues obviamente ahí sí no van a ver la pantalla. Déjenme, es más, voy a entrar con otro celular, con un celular para que vean ese tipo de cosas. Espérenme tantito. Maestro. Espérame tantito, Adrián. Ok, ya estoy hablando en otro dispositivo y por ejemplo, si yo les voy a dejar de presentar esta pantalla que tengo aquí y por ejemplo yo estoy bien, les voy a presentar mi pantalla, la del dispositivo con el que voy a entrar aquí. En mi caso, por ejemplo, ya les estoy presentando lo que yo estoy viendo. ¿Se fijan? Si alguien de ustedes, por ejemplo, le dio clic, no sé, a la primera persona aquí rapidito, Perla, pues entonces, aun cuando el dispositivo, si se fijan en la parte de abajo, donde yo estoy hablando, pues entonces no se ve en pantalla nada, más bien se ve nada más otra persona. Y en cambio, si yo clic a ese que está hablando, pues entonces ya aparece en pantalla lo que quiero que estar viendo yo. ¿Se fijan? No se preocupe, de todos modos lo que presenté por la computadora simplemente está grabándose. Y ahorita lo que estoy presentando en el celular, así es, Evelyn, incluso puedes ver tus propios comentarios. ¿Checan? Entonces, como si es diferente el detalle, nada más hay que ver o checar dónde están dándole clic. Ahora, lo que quiero presentarles ahora en el celular es precisamente la aplicación con la que podemos trabajar, que se llama CXDroid. En este momento me voy a buscar la aplicación. Si se fijan, la aplicación que yo instalé es esa CXX y al instalarla, inmediatamente ya me aparece en pantalla algo. Entonces, si yo me pongo a desarrollar, por ejemplo, el mismo ejercicio, entonces, por ejemplo, si me siguen, si lo ven, pues entonces yo puedo colocar ahí quizá la librería include, dependiendo del compilador, quizá no es necesaria la librería aquí. Vamos a ver mayor que, menor que. Y colocamos stdio, que es el estándar de entrada y salida. Me desplazo y lo único que le digo, print F. Ay, no es B, print F. Ya se imaginarán mis dedos qué fácil es teclear aquí. Por eso me gusta más trabajar con una computadora, pero bueno, también podemos hacerlo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Signo y todo el rollo, ¿no? Puedo meter un carácter, por ejemplo, como salto de línea. Diagonal inversa N me da un salto de línea, chicos. Y aquí podemos ponerle un return 0, que ya nos regresa un 0 cuando termine la función. Fíjense lo que tenemos nosotros en pantalla. Si están viendo todos en pantalla lo que tengo aquí a la mano, observen, no lo puedo marcar aquí, pero se fijan, ¿cómo se llama? Aquí está es un signo en la parte casi arriba del teclado, es un símbolo como si fuera de reproducción. ¿Sí lo ven? Sí. Pero no le Ok. faltó el punto y coma. Exacto, lo que quiero ver es cómo funciona en esta aplicación y que nos conteste los puntos y comas. De hecho, abajo del de reproducción está la tabulación. Si se fijan, están los signos de apertura y de cierre de cualquier función o de un if o de una condicional, de un ciclo, etcétera. Dos puntos, punto y coma, comillas. Están una barra de todos los caracteres que se utilizan en programación de modo rápido. Entonces, chequen, entonces ahí le voy a decir yo, arrancamos este. Y si se fijan,
¿Qué me apareció ahí? Error. Exacto. Me aparecen 2 errores generados. Precisamente vamos a ver por qué. Regresamos y vamos a ponerle el punto y coma al printf y el punto y coma al return. Lo corremos nuevamente y chequen. Ya me apareció la compilación y me apareció el programa que dice hola, ¿qué tal? Programa finalizado. Si yo tecleo la flecha que está en la parte de arriba donde dice hola, ¿qué tal? Me regreso nuevamente a continuar trabajando o continuar haciendo algún código que esté realizando. La diferencia, o en este caso, con un celular, como en este caso que estoy utilizándolo, es que las etapas, cuando ya van generando código más complicado, muchas veces es necesario hacer paso a paso algunos elementos para entender qué va pasando en el programa. Y en cambio en este, pues no lo podemos hacer de esa manera. Que al principio no hay problema, ¿eh? Es lo mismo. En cambio, en la de la computadora sí podemos hacerlo el paso a paso. Abajo de la parte de donde está la ejecución, podemos ir haciéndolo lo que es la reconstrucción paso a paso para que los elementos o que el programa vaya haciendo instrucción tras instrucción. Pero bueno, eso ya podremos ir viéndolo cuando estemos jugando con ejercicios un poquito más complicados. Pero bueno, hasta ahorita, dudas de las aplicaciones, tanto del celular como de el de la computadora. En los videos que yo vi, Ajá. ahí en eso de la librería, ¿no ve que es include y abre Ajá. el ¿Es más el menos? mayor que y menor que? Ahí sí. En medio le ponían iOS Stream, creo que sí. Así es. Por ejemplo, esta es Es una lo instrucción mismo. o esa es una librería, la librería básica de entrada y salida para C++. Esta es la librería básica de entrada y salida para C. C y C++ vas a poderlos trabajar en cualquiera de las dos aplicaciones. Y esa librería te permite utilizar la función, por ejemplo, la de... ¿qué función estaban utilizando ahí? ¿Te acuerdas, Adrián? ¿Sí te acuerdas, Adrián? ¿Cuál es la función que utilizaban? Quizá no utilizaban printf, sino utilizaban otra función. Adrián, ¿sí me escuchaste? La de... La de flotan, algo así creo que sí. Ah, pues puede funcionar o puede ser otra instrucción que no es esa, sino No. puede ser sein, Ahí cout, utilizaban cout. Code, algo Ajá, así. cout. Cout precisamente Y luego que utilizaban como te Code, permite hacer de algo que creo que salida. era. Y sein, déjame se los pongo aquí, en su... Aquí, sint, así. Esa es una función de entrada. Acá en C es scanf. Pero son muy parecidas. O cout, que es salida, o por el otro lado, como acabo de utilizar ahorita, printf, que es también salida. Así como repito, en el Raptor era el puts para imprimir algo y para obtener algo era esto. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces hagan de cuenta que son las funciones nada más, dependiendo cuál van a ir utilizando. Entonces, por eso es necesario ir picándole poco a poquito. A ver, metemos esta librería y voy viendo cuáles son las funciones ahí que me está manejando en el libro. Cuál voy a trabajar, cuál voy a hacer y qué va empezando a hacer. En el caso, por ejemplo, de estos ejercicios, yo les he pedido en algunos, por ejemplo, creo que uno de los ejercicios ya empieza a utilizar la impresión de elementos, por ejemplo, como caracteres. Por ejemplo, vean, int
A, voy a imprimir una variable A. Ok. Y el valor de A, vamos a ponerle un valor inicial. Vamos a ponerle un valor inicial de 5. Entonces, en este momento estoy declarando, si me ven en pantalla, estoy declarando una variable entera que tiene el valor de 5. Entonces, cuando la imprimo, yo puedo verla aquí simplemente, por ejemplo, vamos a imprimirla aquí, coma, el valor es, ¿cuál es la característica que yo debo de utilizar para poder imprimir un valor, ¿cómo se llama? Un valor entero en C, por ejemplo. ¿Qué tengo que utilizar? Pues bien simple. Chequen, déjenme buscar el porcentaje, a ver dónde está aquí. No es int completo, sino podemos poner porcentaje I de integer, de entero, o de D de decimal. Cualquiera de los dos elementos imprime el entero. Entonces, yo me coloco de este lado y le pongo el argumento. Chequen, el argumento pues, es A. Y observen cómo la separación que estoy utilizando es simplemente una coma. Vamos a ver. ¿Ya vieron? Me compila y dice, hola, ¿qué tal? Coma, el valor es 5. Y ya me imprimió el entero. Si yo quiero imprimir, bueno, eso es un detalle del compilador que tenemos a la mano. Siempre los anuncios, así que hay que ir cerrándolos. Sí lo vieron el anunciote, ¿no? Pero bueno. Entonces, ahí podemos empezar a definir algunas otras instrucciones o algunos otros tipos de datos. Entonces, algunos otros tipos de datos, por ejemplo, tenemos el siguiente, ¿no? Vamos a ponerle nada más así de char. Char significa el tipo de dato carácter. Entonces, yo le puedo asignar ya con, aquí, ojo, no son comillas largas, sino un apóstrofes. Con apóstrofes le puedo poner un carácter G, por ejemplo. Y termino con también mi punto y coma. Cada instrucción va con su punto y coma. Entonces, para imprimir es lo mismo. Por ejemplo, aquí le voy a poner una coma para separarlo. El carácter, ótala, qué feo escribo. Carácter es, ¿cómo le hago? Aquí otra vez la pregunta, ¿cómo le hago para imprimir, por ejemplo, un carácter? No me digan. Es el de ese porcentaje y C. Porcentaje C, exacto. Muy bien. Se nota que ya has estado trabajando, ¿verdad? Muy bien, No, muy bien. no puedo hacer Ahí tenemos entonces. ¿Ande? No puedo hacer ni un programa. No, es poco a poco, es poco a poco. Es poco a poco. De hecho, ya los estás haciendo. Coma, vamos a la variable que se llama car. Observen, por favor, Sote, cómo de hecho, estos ya son programas, Adrián. Programas muy pequeños, pero son programas, al fin y al cabo. Si se fijan, vayan viendo entero A, la variable es A, el valor es 5, punto y coma. Luego la variable car es un carácter y le puse una G y después una impresión. Hola, ¿qué tal? El valor es GD, coma, el carácter es porcentaje C. Y los los argumentos que utilicen esa variable, ahí la tienen. Entonces, vamos a ver. Si se fijan, la impresión ya me genera el programa y vuelvo a repetir, esto ya es un programa, Adrián. Son los primeros programas que hay que empezar haciendo. Hola, ¿qué tal? El valor es de 5, el carácter es G. Podemos regresar. Otra vez las ofertas del año, ya las borramos o las cerramos. Duda, chavos. Y Dudas.
Bueno, así como, creo que en el ejercicio 3 que pedía, Ajá. ahorita lo busco. Espérame. Mm, creo que sí era el 3, creo que sí. Ya lo vi. Que dice de lo de declara una variable de tipo decimal doble. Ok. ¿Cuáles son las variables de tipo decimal doble? No, pues no sé. ¿O cuáles son las variables de tipo decimal o flotantes, pues? Ah, ¿No se las que acuerdan? tienen punto decimal. Ajá. El decimal doble son enteros también o enteros largos. Ah, ya. Sí, porque en esa pide que pongamos el número 100. Ajá. Pero eso de declarar variables sí sé, pero De hecho, lo, ajá. lo que A ver, te escucho. no, todavía no, ¿cómo le diré? Es para, porque luego pide que hagamos una multiplicación y que arroje el resultado. Es lo que todavía Y no puedo. luego, Para hacer la operación y fíjate, que avienta el resultado, hasta ahí me quedo. ok, espera. Checa. Fíjense bien. Primero, los dos elementos que tengo yo en esta parte de aquí arriba ya es una declaración de variables. ¿De qué tipo? El primero es entero y el segundo carácter. ¿Hasta ahí soy claro? Sí, sí. Observen el tipo de dato, la variable y si quieren de una vez la asignación o vamos a llamarle el primer valor de esas variables. Entonces, si yo le estoy diciendo, quiero un entero, o quiero un largo, o quiero un flotante, por ejemplo, si es un flotante, pues entonces el flotante es el de punto decimal, el que dice 3.1416, ese es un flotante, ¿sale? También puedo tener un valor, por ejemplo, como un doble, como un largo, como un entero sin signo. Cuando son sin signo, significa que el valor mínimo es cero y de ahí para arriba. Cuando es, por ejemplo, un entero así básico, por el tamaño de bits que se usan, etcétera, y los dígitos de precisión, pues entonces un valor mínimo de casi menos 2.000 millones y es hasta más 2.000 millones, pero son puros enteros. En cambio, cuando utilizamos, por ejemplo, un flotante, pues es, por ejemplo, 1.10 por 10 a la menos 8 a la menos 38, perdón. Y también, si es positivo, podrá ser 3.5 o algo así, por 10 a la más 38. O sea, significa que ya van variando valores de un lado y a otro. Entonces, por eso son los tipos de datos que se necesiten. Por ejemplo, en este caso yo voy a poner un flotante. Entonces perdón, coloco primero tipo de dato flotante, el nombre de la variable, vamos a poner el flotante B, lo quiero asignar, pues no hay problema. ¿Qué valor le ponemos, por ejemplo, de asignación inicial? ¿Cuál se te antoja, Adrián? ¿Adrián? Adrián. Bueno, creo que ya se fue Adrián, ¿verdad? Bueno, no importa, a ver, ¿quién más? Evelyn. No, sí está Adrián, pero se fue al baño, yo creo. Ah. Ay, no, yo no sé. Ese, Por ejemplo, un valor, dime un valor para un flotante, un valor real. Por ejemplo, vamos a poner el valor de pi. ¿Ya lo vieron? El valor de pi, estoy poniéndolo yo ahí, 3.1415. Vamos a dejar ese valor y le voy a poner el valor, no sé, no que se llame B, sino que se llame pi. Y entonces puedo yo utilizar ya ese valor,
por ejemplo, vamos a poner aquí otro flotante. Declaro ahí resultado, coma. Tengo dos variables, ¿las ven? Resulta y pi. Pues ahora puedo utilizar, por ejemplo, resulta. ¿Se acuerdan cómo es la igualación o la asignación aquí en C? Dos puntos igual. Dos puntos igual. Entonces puedo decirle pi por A. Y obviamente, punto y coma. ¿Qué fue lo que hice en estos elementos, jovenazos? Cuéntenme, intenten descifrarlo ustedes. Asignó variables, pero de tipo Así es. flotante. Si ustedes así es, si se fijan, en el de tipo flotante resulta, pues voy a obtener el resultado de multiplicar pi, que vale 3.1415, por 5, que vale la variable a. ¿Sale? Entonces, de ahí vamos a ir viendo. Por lo pronto, fíjense, vamos a ver la compilación y a ver, aquí hay un error. ¿Qué error nos está generando? El print. No es cierto. Fíjense por qué. ¿Dónde está el error? ¿Ya lo vieron? Está en el de... Es allí donde hizo la multiplicación. Exacto. Y no es dos puntos igual. Simplemente es igual. Vamos a ver. Hasta ahí ya jala. No sabemos cuál es el resultado porque no los hemos imprimido o impreso. Pues entonces vamos a imprimirlo, ¿no? Entonces podemos utilizar después de este printf, vamos a utilizar otro printf para imprimir estos valores. ¿Les parece bien? Tenemos printf y vamos a ponerle comillas. El resultado es, uy, qué mal escribo, como está chiquitito el texto aquí. Resultado es, ponemos dos puntos, espacio, y aquí, ¿qué le ponemos? ¿Qué vamos a imprimir con el printf, chavos? ¿Qué tenemos que imprimir? El de resulta. Exactamente, pero resulta, ¿qué tipo de dato es? Flotante, o sea que tiene que poner porcentaje F. Porcentaje F, muy bien. Y entonces ahí ponemos coma, resulta. Y cerramos con el punto y coma de cualquier estatuto. ¿Dudas hasta ahí antes de pasar a compilarlo? No, pues, Evelyn, ¿alguna duda hasta ahí? Ya se fue al baño, Evelyn. Perlita. No, aquí estoy. Ah, bueno. ¿Ninguna duda o sí tienes dudas? No. Perfecto. Perla, ¿dudas hasta ahí? Perlita. Les voy a ir preguntando a todos, esténse ahí al pendiente, Mariela. le puso que no. Ah, bueno. ¿Y Jenny? Ponen que no. Bueno. Ok. Esperemos con eso. Chequen entonces. Lo compilamos y vamos a ver el resultado. Observen. Hola, ¿qué tal? El valor es de 5, el carácter es G y después de un salto de línea pone el resultado es
15.707500. ¿Se fijan? Ya está la impresión de un flotante. ¿Dudas ahí? No. Otro anuncio. Déjame quitar el anuncio. Ya. No. Para ganar dinero. Más bien para que pagues ahí cosas, compres cosas siempre. Bueno, ese es el ejercicio. Son los ejercicios que tienen que hacer el 1, 2 y 3 para empezar a trabajar, ya sea con valores flotantes, con valores de caracteres, con enteros, con cadenas de caracteres, leer caracteres, por ejemplo, o leer variables. Chequen, vamos a hacer un ejemplo aquí. Por ejemplo, A no va a tener ningún valor. ¿Sale? Ahora, vamos a utilizar la otra función, la función de scanf. ¿Para qué? Bien simple, para saber, por ejemplo, que queremos leer un valor. ¿Sale? Ojo, mucho cuidado aquí, fíjense. Antes de donde está el printf del resultado, de hecho, antes de la operación de la multiplicación, vamos a hacer la petición primero. Vamos a mandar a pantalla un printf. Printf, déjenme ver acá estos paréntesis. Printf, dame el primer dato. Bueno, ustedes ya vieron ahí que dato. Diagonal n. Punto y coma. Antes de ese, le vamos a decir scanf. Scanf es para leer. Entonces, chequen, scanf. ¿Qué vamos a leer? ¿Qué valor vamos a leer? ¿Qué tipo de dato vamos a leer, muchachos? Primero. Valor entero. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que utilizar? Scanf. Es el ¿Qué tengo que leer? El porcentaje A, digo porcentaje. Ajá, o D es el que estoy utilizando. Porcentaje D. Entonces, con esto, le estoy diciendo, en la función scanf voy a leer un entero. Y el entero lo tengo que leer de esta siguiente manera. Porcentaje D, coma, aquí viene algo importante, dirección, el ampersand nos va a dar la dirección de dónde vamos a meter a esa variable. Y en este caso, la dirección de A o la variable A. Ese ampersand me va a indicar que simplemente lo que levante en la variable, lo que levante en el lo va a integrar a donde existe A. Hagan de cuenta que el ampersand A es donde existe A. Y ahora sí, la siguiente operación, si se fijan, resulta va a ser pi por A. Lo que valga A. ¿Dudas hasta ahí, hasta este problema? No. Ok. Entonces, corremos. Dame el primer dato. Si yo le pongo, por ejemplo, 1, chequen, y me regresa, hola, ¿qué tal? El valor es de 1, el carácter es G, el resultado es 3.141500. ¿Checaron? Regreso, lo puedo volver a correr, dame con 2, hola, ¿qué tal? El valor es 2, ¿se fijan? Porque es el nuevo valor, el carácter es G, el resultado es 6.2830. ¿Dudas, chavos? No, ya no. Excelente.
No se preocupen, tienen tiempo todavía para que puedan trabajar estos ejercicios. 1, 2 y 3 que están ahí en la plataforma. Voy a ir abriendo también los ejercicios 4, 5 y 6, que son ejercicios que empiezan a ser un poco más complejos, pero la idea es de que van a estar abiertos, chicos, no se preocupen. Hasta el siguiente parcial van a estar abiertos. Así que lo único que les ocúpense un ratito. Ocúpense a trabajar un ratito con esto. Y ya se dieron cuenta que no es mayor complicación. ¿Sale? Ahora sí. Entonces va a abrir más tarea. Sí, pero por lo pronto ustedes dedíquense a estas todavía. 1, 2 y 3. ¿Sale? Bueno. Quizá abra lo que es 4 y 5 o 4, 5 y 6. Son ejercicios chiquitos. Ya vieron, por ejemplo, con este ejercicio que les estoy mostrando, prácticamente ustedes realizan el 1, 2 y 3. Si mal no recuerdo. Porque son los datos, etcétera, etcétera. ¿Sale? Les añado bien un video que por ahí está realizado. Observar. Bueno, si no hay ninguna duda, en este momento me pareció mucho mejor el horario, pues quizá también para el próximo jueves a esta misma hora. ¿Les parece a 7? Sí. Sí. Órale. Vientos. Bueno, pues entonces me despido, chicos. Muy amable, muchas gracias por estar aquí un ratito. Les agradezco mucho su tiempo y estamos entonces al pendiente para cualquier detalle que vaya surgiendo. ¿Sale? Sí, maestro. Ok, Maguey. Bueno, entonces déjenme cerrar la presentación de acá. Pues les agradezco entonces, chicos. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Les agradezco su tiempo. Voy cerrando entonces ya la presentación, la grabación, para podérselas pasar a sus compañeros y para ustedes mismos también.